Hola, buenos días a todos los que estáis ya por aquí. Vamos a dar unos minutos de cortesía a que se una todo el mundo y arrancamos con este webinar. Vale, pues vamos a arrancar ya con este webinar. Primeramente, agradeceros a todos los que habéis sacado un huequito esta mañana por estar aquí con nosotros. Vamos a presentar un proyecto que estamos elaborando a mano de la Agencia Digital de Andalucía y el Centro de Ciberseguridad de Andalucía, en el cual estamos elaborando unas guías de ciberseguridad enfocadas en inteligencia artificial. Estas guías están enfocadas en dos ámbitos. Primeramente, en Smart Cities, que es nuestro ámbito donde nos vamos a centrar hoy. Y segundo, en salud, ¿vale? Mañana tenemos otro webinar en el cual, si alguno estáis interesados en este segundo ámbito de actuación, os invitamos a todos a asistir también, ¿vale? Cómo os planteo un poco este webinar vamos a contar una parte de contexto e introducción en el que vamos a enfocar un poco la necesidad que tenemos. Por favor, se escucha un poquito entrecortado. No sé si es mejor que te pongas los auriculares. Voy un segundo. Disculpa, ¿eh?
Mientras Rodrigo conecta los auriculares, comentaros que tenéis disponible el chat, ¿vale? A la derecha en la propia aplicación. Cualquier duda lo podéis escribir por ahí. Elena, creo que han levantado la mano. Si tienes cualquier consulta o cualquiera de vosotros, ir poniéndola por el chat y vamos revisando las cuestiones que nos lleguen. Vale, vamos a continuar. No sé si me escucháis mejor, Vanessa, ahora. Perfecto, gracias, Rodrigo. Sí, ¿no? Vale, bueno, no os habíais perdido gran cosa. Únicamente os estaba dando las gracias a todos por haber sacado un momento de vuestra mañana para estar aquí con nosotros. Y lo que os decía es que os vamos a presentar un proyecto que estamos elaborando de la mano de la Agencia Digital de Andalucía y el Centro de Ciberseguridad de Andalucía, de elaboración de guías de ciberseguridad enfocado en inteligencia artificial para Smart Cities y salud. ¿Vale? En el webinar de hoy nos vamos a centrar primero en el sector de Smart Cities y mañana tenemos otro segundo webinar al cual os animamos a asistir enfocado en el sector salud. Vamos a contar un poco el contexto de dónde surge la necesidad, cuál es el contexto actual que tenemos vinculado a la inteligencia artificial al sector de las Smart Cities. Luego vamos a ver un poco de dónde hemos hecho el proyecto, vamos a contar las guías de ciberseguridad que tenemos desplegadas y tenéis a vuestra disponibilidad ya en la página de la Junta de Andalucía y vamos a cerrar viendo un poco las principales tendencias que tenemos en este ámbito y las conclusiones del webinario, ¿vale? Entonces, dentro de la parte de contexto, sí que me gustaría poner un poco el foco viendo cuál es la situación actual que tenemos, ¿vale? Entonces, aquí cuando solemos hablar de Smart Cities, normalmente vemos la parte de los beneficios que tenemos por tener ciudades más conectadas, que son más eficientes y más inteligentes, ¿vale? Al final es tener ciudades de este tipo nos ayudan a tener mejores servicios públicos, a optimizar la movilidad, tener ahorro energético o, en definitiva, una mejor atención al ciudadano. Pero hay otra cara asociada a esta transformación digital que es menos visible y que también está presente, que es la cara de la ciberseguridad. Aquí en la diapositiva mostramos una serie de datos que nos llevan a poner en valor, en relevancia, la importancia de la ciberseguridad. Mencionamos que la ENISA, que es la Agencia de la Unión Europea de la Ciberseguridad, pone el foco en que la administración pública es uno de los sectores que están más expuestos a las ciberamenazas en toda Europa, ¿vale? Y no solo es que esté más expuesto, sino que es uno de los que tiene todavía mayor grado de desarrollo en madurez en ciberseguridad. Vale, aquí mencionamos unos datos que nos pueden ayudar a entender un poco la magnitud del problema al que nos enfrentamos. Decimos ahí que casi el 40%, el 38% de los incidentes de ciberseguridad que se registran afectan a la administración pública. Y dentro de este porcentaje, una parte significativa de él, el 24%, tiene impacto directo en entidades locales y provinciales, como ayuntamientos o diputaciones. Es decir, tiene impacto real en el día a día de las ciudades y en los servicios que se utilizan para los ciudadanos. Si nos fijamos a continuación en el siguiente tipo de ataques que tenemos identificado, vemos como el 60% de los incidentes contra la administración pública están relacionados con ataques de tipo de denegación de servicio, los ataques de DOS. ¿Vale? Aquí que nos buscan este tipo de ataques es dejar indisponibles los servicios que prestan a la ciudadanía. Entonces, es realmente crítico este tipo de ataques cuando afectan a esta tipología de servicio, pero tenemos todavía más indicadores que nos muestran la relevancia del problema. Vemos como el 60% de las intrusiones que antes hemos tenido en los sistemas empezaron con un método que es basado en ingeniería social, como es el phishing. Este método basado en ingeniería social, de la mano con inteligencia artificial, hace que se potencie y que ayude a crear ataques que son más creíbles, más personalizados
y, en definitiva, más difíciles de detectar para el usuario que se enfrenta a ellos. Cuando el ataque va un poco más allá, el impacto que tenemos con él es enorme. En el caso del ransomware, aunque únicamente represente el 10% de los incidentes este tipo de ataques, cuando tenemos un tipo de ataque de ransomware, el valor económico al que nos enfrentamos es de aproximadamente 2,8 millones de dólares cuando hace referencia a una entidad pública, ya sea local o estatal. O sea, es una tipología de ataque cuyo impacto económico es muy elevado, ¿vale? Entonces, este es un poco el contexto en materia de incidentes de ciberseguridad al que estamos expuestos a día de hoy. Vamos a ver ahora en casos concretos qué casos concretos han ido pasando a lo largo de Europa. Entonces, en esta diapositiva vemos un poco ejemplos recientes de incidentes que hemos tenido en estos años, en 2025 y 2026. Aquí lo primero que nos llama la atención es que no estamos hablando de escenarios futuristas que sean a futuro, sino son ejemplos que ya han ocurrido, son casos reales que se han investigado, que se han documentado y que han ocurrido a lo largo de distintos países europeos. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, en Reino Unido se ha visto casos de suplantación de voz mediante inteligencia artificial, basados en que los atacantes imitaban la voz de una persona con alta responsabilidad para solicitar transferencias fraudulentas. También aparecen campañas de phishing dirigidas a personas públicas, autoridades públicas en Dinamarca. Esto lo comentábamos antes. Al final, los correos, mensajes, documentos que se generan con ayuda de IA hacen que el contenido de este tipo de documentos sea más creíble, más personalizado y en muchos casos prácticamente indistinguible de una comunicación legítima. Por ejemplo, en el caso de Polonia, tenían ya el incidente afectación directa a infraestructuras públicas críticas. O sea, ya hay ciberataques que se han registrado en este tipo de infraestructuras, que se apoyan en automatización, en técnicas de inteligencia artificial y que afectan a sectores críticos como energía o transporte. ¿Vale? Aquí tenemos algún ejemplo más, pero bueno, en esta diapositiva queremos ver que no es una tendencia que vaya a ser a futuro el impacto de los incidentes, sino que ya a día de hoy, durante estos años, ya estamos sufriendo ciberataques basados en inteligencia artificial que le está llevando a potenciar en gran escala este tipo de actuaciones. ¿Vale? Vamos a continuar ahora viendo cómo es la respuesta que desde Europa o desde el ámbito internacional se le ha hecho a todo este paradigma de amenazas, que la respuesta está basada en una regulación, ¿vale? En una regulación y una normativa que se articule en torno a la inteligencia artificial. Aquí vemos cómo en los últimos años distintos organismos internacionales y europeos han ido construyendo un marco común para garantizar que la inteligencia artificial se desarrolle y se utilice de una forma que sea segura, ética y responsable. Vemos como ya desde el 2021 la UNESCO comenzó a regular un poco todo el uso de la inteligencia artificial basándose primeramente en la parte ética, la UNESCO, pero luego ya a partir de ahí se han empezado a desarrollar marcos más prácticos como los de la NIST o las normas ISO que ya empiezan a hablar de gestión de riesgos, de sistemas de gestión de inteligencia artificial y de criterios de confianza y responsabilidad. ¿Vale? Esto es importante porque marca un cambio de enfoque. Ya no se trata de solamente innovar rápido, sino de innovar con control, con gobernanza y con criterios de seguridad desde el diseño de este tipo de sistemas. Este proceso nos culmina con dos hitos claves para Europa. El primero es la aprobación del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que fue aprobado en 2024. Abajo veremos el ámbito de aplicación y el calendario de aplicación que tenemos a día de hoy del reglamento. Y el segundo, la directiva NIS2, ¿vale? Que es, con esta directiva se busca reforzar de forma significativa los requisitos de ciberseguridad para entidades públicas y aquellos operadores que presten servicios esenciales. Como decía, abajo tenemos identificado el calendario de aplicación del RIA. Aquí lo más importante que tenemos que ver es que no es algo que esté lejano en el tiempo, sino que ya lo tenemos en marcha y esta aplicación. Algunas de las obligaciones ya las tenemos en vigor, otras nos entrarán en los próximos meses
y si no a medio plazo los requisitos para los sistemas altos ya van a ser plenamente exigibles, ¿vale? Vamos a ver ahora un poco la parte de introducción, de dónde nos viene este proyecto. Como decía al principio, este webinario se enmarca dentro de un proyecto que estamos elaborando con el CIAN y con la ADA, de elaboración de guías de ciberseguridad en inteligencia artificial para entornos de Smart Cities y salud, ¿vale? Hoy nos vamos a centrar en el de Smart Cities. Nuestro objetivo del proyecto es ofrecer unas pautas claras y unas prácticas a las administraciones públicas que vayan a adoptar sistemas de inteligencia artificial, pues, en este caso en entornos urbanos, para que lo hagan de una forma segura, responsable y alineada con la normativa vigente. O sea, no se trata tanto de un ejercicio teórico, sino que están diseñadas las guías para que sea una realidad práctica a las ciudades, ver cómo se están incorporando las soluciones de inteligencia artificial en ellas, en ámbitos como pues, movilidad, gestión urbana, atención al ciudadano, energía o similar, ¿vale? Entonces, como resultado de este trabajo, hemos elaborado distintas guías con recomendaciones concretas de ciberseguridad que las tenemos publicadas y las tenéis todos disponibles en la web de la Junta de Andalucía, que ahora os vamos a comentar las temáticas de las guías y a enseñarlas, ¿vale? Por último, el objetivo que buscamos con el webinar es mostraros una visión clara y ordenada de las guías que hemos elaborado de ciberseguridad para inteligencia artificial. La idea de la sesión es recorrerlas, entender su enfoque, explicar cómo pueden utilizarse como referencia práctica para proyectos reales y deciros dónde las tenéis disponibles para vuestra consulta y vuestra aplicación. ¿Vale? El alcance de estas guías están pensados para sistemas de inteligencia artificial que se empleen en servicios urbanos, ya decía, servicios de movilidad, de energía, de atención a la ciudadanía, ¿vale? Un poco servicios enfocados en los servicios públicos urbanos y también para que las organizaciones y las personas que diseñan estos servicios pues las tengan a su disposición y puedan aplicar los requisitos o las recomendaciones que mencionamos en las guías, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, ahora Paige, mi compañera, va a explicar las guías en detalle que se han elaborado. Vamos a ver cómo están estructuradas, cómo pueden utilizarse en las iniciativas que nos impacten en las Smart Cities que tengamos. Perfecto, muchas gracias, Lotte. Vale, perfecto. Como punto de partida, básicamente, como ha mencionado Rodri, hemos elaborado estas guías para abordar las principales dimensiones organizativas, técnicas y operativas y de control asociadas a los sistemas de IA y para diseñar como un marco integral de apoyo a las administraciones públicas durante todo el ciclo de vida de los sistemas de IA, atendiendo a los principales riesgos y amenazas. Hemos estructurado para atender a cada guía y divulgarlos, hemos estructurado en torno a 4 dominios que permiten abordar las principales dimensiones. Y en primer lugar tenemos gobernanza y cumplimiento, que aquí se concentran las cuestiones más en cuanto al reglamento europeo de inteligencia artificial, en cuanto a la clasificación de sistemas, los roles y obligaciones, el modelo de gobierno dentro de la IA, dentro de la organización y también de la capacitación organizativa. Donde tenemos las guías de seguridad en el desarrollo e implementación, seguridad de los datos utilizados en los sistemas de IA y también el uso y desarrollo seguro de la IA generativa, que cada vez lo estamos viendo más, y también el uso responsable y seguro de los sistemas de IA para los usuarios finales. Y luego el tercer dominio tenemos gestión de riesgos y respuestas a incidentes, es decir, cómo identificar amenazas, valorar los impactos, establecer las medidas de tratamiento y responder de manera ordenada. Me dicen que no se te oye, bien. Vale. ¿Ahora está mejor? O si no, hablo un poco más alto. Sí, por favor, habla Vale, un poco más alto. Por supuesto. Vale, pues empezamos de nuevo con el tercer dominio.
Si no me escuchen bien, por favor que nos avisen y hablo un poco más alto. Vale, la tercera es gestión de riesgos y la respuesta a incidentes. Eso es, estas guías se atienden a identificar las amenazas, valorar impactos, establecer medidas de tratamiento y responder de manera ordenada cuando un sistema se ve afectado, como hemos visto en los casos de incidentes que ha comentado Rodrigo. Y luego el cuarto dominio es de contratación pública y gestión de terceros, un aspecto especialmente relevante en los entornos de Smart Cities, donde es habitual que parte de la tecnología, de los servicios o de los componentes críticos proceden de proveedores externos. Luego, como también hemos mencionado, la regulación de inteligencia artificial, estas guías se apoyan en un conjunto sólido de referencias normativas, técnicas y institucionales, como el IA Act, también el NIS2, RGPD y también las normativas nacionales, y luego otras entidades de referencia. Cabe destacar la Agencia de Supervisión, la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, conocida como AESIA, que es el órgano de autoridad asignada de España para la inteligencia artificial. Y básicamente lo hemos construido esto para que sea jurídicamente alineado, técnicamente consistente y operativamente aplicable. Vale, el primer dominio, aquí vamos a tratar los primeros 4 guías de modelo de gobierno, capacitación organizativa, clasificación de sistemas IA en base al RIA y roles y obligaciones regulatorias. La guía de modelo de gobierno de IA se constituye una de las piezas vertebrales del conjunto porque aborda la cuestión previa de cualquier despliegue de sistema de IA, que es cómo se organiza la organización para decidir, supervisar y controlar el uso de la IA. Su principal aportación es básicamente que se estructura en tres niveles con una cadena de responsabilidad clara. Dentro de esta guía se destaca básicamente que el problema más frecuente en este tipo de iniciativas de implementar inteligencia artificial es la fragmentación competencial dentro, que es decir, proyectos impulsados desde unidades distintas con controles parciales sin coordinación suficiente. ¿Veis? Creo que te escuchan bien, no sé si tú podrías poner los auriculares. ¿No? Vale, vamos a intentar a ver si esto funciona un poco más y, por supuesto, si no, nos avisen. Dentro de la guía de modelo de gobierno de IA, básicamente lo que se destaca es el comité de gobernanza de IA, básicamente un órgano central que básicamente es el punto de encuentro entre dirección, seguridad, cumplimiento, tecnología y los responsables funcionales, y en su caso también protección de datos o contratación. También la guía cubre el ciclo de vida completo de IA y también lo hace a través de un matriz RACI. ¿Vale? El matriz RACI dentro de esta guía forma parte como anexo, lo que permite determinar con claridad quién es el responsable de cada fase, quién aprueba, quién debería ser consultado o quién debería ser informado. Y luego también, además de una serie de principios sectoriales que aportan la profundidad de modelo de gobierno dentro de la organización, como resiliencia, transparencia y la ética. No escuché. Rodrigo dice que no te escucha nada como si estuviera muteado. Cuando te has puesto el mute, no sé si te habrá cambiado la configuración. La configuración la tengas correcta. Claro.
¿sabes? Que no se te haya ido por... Vale. Rodrigo, ¿tú nos lo escuchas ahora? Rodri, ¿me escuchas? Por eso digo, porque está congelado. No, dice que no. No sé si el resto nos escucháis. Ahora se escucha bien. A ver, tengo algunos comentarios. A mí me está llegando que sí. Vale, el público se está escuchando Vale, bien. perfecto, pues seguimos. Perfecto, disculpad. Vale, perdón. Entonces, aquí el aspecto clave del modelo de gobierno de IA básicamente es el comité de gobernanza de IA y para tener todo centralizado dentro de un órgano interno y luego el matriz RACI, que básicamente durante todo el ciclo de vida que tiene el sistema de IA, que las personas responsables que sean identificadas dentro de cada uno y también las responsabilidades para asegurar la trazabilidad y la rendición de cuentas. Luego pasamos a la siguiente, que es la guía para capacitación organizativa en ciberseguridad y AI aplicada a administraciones públicas. Básicamente aquí va un paso más del modelo de gobierno y aquí se explica más en torno a las competencias y capacidades que tiene las personas dentro de las organizaciones. Entonces, y establece las competencias proporcionales al nivel de riesgo del sistema de IA en uso y al perfil organizativo. No todas las personas requieren el mismo conocimiento ni deben asumir la misma responsabilidad. Ni todos los sistemas necesiten un nivel muy avanzado de capacitación técnica. Entonces, lo que atiende esta guía es organizar dentro de la organización el nivel de conocimientos que necesita todos los empleados y cada perfil que está interactuando o manejando, gestionando algún sistema de IA, básicamente para asegurar la seguridad interna, ¿vale? Y luego la tercera guía se atiende a la clasificación de sistemas conforme con el reglamento Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Básicamente, como sabemos, esto es el reglamento que está ya en vigor de manera faseada y básicamente esta guía ayuda a determinar correctamente la categoría de riesgo de cada sistema conforme con la regulación. Básicamente, esta clasificación no es una cuestión meramente formal, de ella dependen en gran medida el tipo de obligaciones, el tipo de obligaciones exigibles, el nivel de supervisión requerida, las obligaciones y documentación y las cautelas que deben adoptarse. También esta guía lo que se destaca es una autoevaluación de clasificación preliminar. Este punto es muy útil en fases tempranas cuando todavía es necesario aclarar si se está ante un sistema de riesgo mínimo, limitado, alto o un supuesto directamente prohibido y por lo cual no se podría proceder con el uso del sistema. Y por último, la guía de roles y obligaciones regulatorias según el RIA da un paso más después de la guía de clasificación y atiende a identificar y definir los roles, es decir, el rol de la entidad, de la organización según el sistema, según cada sistema que tienen dentro en uso. Entonces, básicamente, y también las obligaciones según el rol y la clasificación de riesgo. También este guía tiene un formulario de autoevaluación del rol que ayuda a determinar si la organización
actúa como proveedor o responsable de despliegue o si incluso acumula los dos roles. Y también aporta las obligaciones según cada rol y cada clasificación de riesgo. Luego pasamos al dominio de ciclo de vida seguro de sistemas de IA. Aquí atendemos más a desarrollo e implementación, los datos utilizados, el uso y desarrollo seguro de IA generativa y también el uso responsable y seguro por usuarios finales. La primera guía de seguridad en el desarrollo e implementación aporta una base práctica para integrar controles de seguridad a lo largo del ciclo de vida del sistema. Básicamente, su principal valor es que no se limita a la seguridad en las fases de diseño y despliegue, sino identifica las amenazas y establece controles específicos en cada fase a lo largo del ciclo de vida de sistemas de IA. Y también incorpora una mapa de amenazas para IA en Smart Cities, como envenenamiento, inyección de prompts, y también atiende a cómo hacer la supervisión humana y trazabilidad de manera correcta y adecuada con los controles de seguridad operativos necesarios. También la siguiente guía es sobre la seguridad de los datos utilizados en sistemas de IA, que se aborda uno de los elementos más críticos en el ciclo de vida, que es la protección y gobernanza del dato. Aquí su aportación principal es contemplar el ciclo de vida completo del dato. Esto es especialmente importante porque en IA la exposición al riesgo no se concentra en un único momento, sino en toda la cadena de tratamiento. También presta atención a la gobernanza del dato, es decir, la definición de quién decide sobre su uso, con qué criterios y con qué trazabilidad, y identifica amenazas específicas y establece también controles diferenciados según el tipo de dato y la fase del ciclo de vida, lo que permite aplicar medidas proporcionadas en función al uso, sensibilidad, criticidad de la información, etc. Y también incorpora la dimensión de la cadena de suministro de datos, incluyendo dependencias, reutilización y riesgos de terceros, algo que es especialmente relevante en los ecosistemas urbanos conectados. La guía de uso y desarrollo seguro de IA generativa en atención a la ciudadanía responde a un ámbito de especial actualidad. Su primer valor es exigir una delimitación formal del caso de uso. Eso evita implantar soluciones generativas de forma indiscriminada o sin haber definido con precisión cuál es su función, cuál es la función que va a cumplir y bajo qué límites se debería operar. Aquí se identifica también las amenazas y los controles necesarios para esta tipología de sistemas y también medidas de protección frente a ataques adversariales, así como criterios para asegurar la fiabilidad de las fuentes documentales en arquitecturas RAG, por ejemplo, lo cual es especialmente relevante cuando el sistema genera respuestas apoyadas en bases documentales o repositorios internos. Y aquí destaca la importancia de la transparencia obligatoria. Esta obligación entra cuando el sistema interactúa con personas. Entonces, aquí la transparencia obligatoria es asegurar que los usuarios que estén utilizando el sistema sepan que están interactuando con un sistema de IA. Y conforme esta obligación es conforme con el reglamento europeo de IA. Y el último de este dominio es el uso responsable y seguro de sistemas de IA para usuarios finales. Aquí incluimos tanto los empleados que utilizan sistemas de IA dentro de las organizaciones o que utilizan las salidas o output de las sistemas de IA, y también los usuarios finales, por ejemplo, como la ciudadanía. Y aquí en esta guía se ofrece pautas de autoprotección y orientaciones para reconocer señales de alerta ante intentos de fraude, manipulación, suplantación de identidad,
que es muy pertinente hoy en día. También se hace referencia a las garantías y los derechos de la ciudadanía en cuanto al RGPD, también el IA Act y los canales institucionales que se debería aportar cuando tenemos sistemas que están a cara al público o que han sido utilizados para generar contenido dentro, para aportar sobre una decisión dentro del ámbito de trabajo o la ciudadanía en el día a día. ¿Vale? Y luego el tercer dominio. El tercer dominio es gestión de riesgos y respuesta a incidentes. Aquí tratamos de la guía de metodología de gestión de riesgos de IA. Esta guía incluye una metodología en 6 fases. También incluye un catálogo de amenazas específico para Smart Cities y un catálogo de controles también, que en parte de los ISO, todos los marcos de referencia que hemos mencionado antes, está incluido y se atienden tanto en las amenazas como en los controles. Y luego también cabe destacar que dentro de esta metodología de gestión de riesgos de IA se incluye el cálculo de impacto con criterios del marco UDERIA, que es el marco de la Unión Europea de evaluación de impacto sobre derechos fundamentales, considerando la escala, el alcance y la reversibilidad, y lo que permite incorporar una valoración más precisa del posible efecto sobre personas, servicios y entornos urbanos. Y integrando también factores externos que son muy relevantes en este ámbito, como la dependencia de terceros, la ciberseguridad del ecosistema y la confianza de la ciudadanía. Luego, la guía de respuesta a incidentes básicamente define todas las distintas tipologías de incidentes relacionados con la IA y luego también indicadores de compromiso específicos y también añade la previsión de playbooks para supuestos relevantes como inyección de prompts, extracción de modelo o la fuga de datos, que también aporta la capacidad de respuesta operativa y homogeneidad en la actuación. Y también incluye las obligaciones de notificación sobre los incidentes conforme con el IA Act, el Esquema Nacional de Seguridad, NIS2 y el RGPD. Siempre alineado con las referencias normativas más actuales. Y por último, la guía de detección y prevención de deepfakes se centra en una amenaza especialmente sensible, como hemos visto en los principales incidentes a nivel europeo, y aquí se identifican las tecnologías habilitadoras de este tipo de contenido generado por IA y este riesgo, y luego propone una metodología de verificación según distintas fases, que hemos incluido 5, desde el triaje inicial hasta la conclusión de la evaluación forense sobre el caso específico. También distintos métodos de tratamiento según la incidencia. Aquí también se integran protocolos de respuesta específicas para incidentes de deepfakes, la mitigación en la comunicación institucional, que es un riesgo cada vez más próximo a las organizaciones, y incorpora también recomendaciones operativas dirigidas no solo a perfiles técnicos, sino también a equipos de comunicaciones institucionales, a operadores urbanos, y para reflejar ese carácter transversal que tiene ese riesgo y el impacto también que tenga. Y luego, el último dominio, que es de contratación pública y gestión de riesgos. Aquí tratamos de la guía de cláusulas de seguridad para contratación pública de tecnologías de IA y en el ámbito público, y luego también para la gestión de proveedores y terceros de sistemas de IA. La primera de cláusulas está
la guía de cláusulas básicamente está organizada por dominios funcionales que incluye aspectos de gobernanza, gestión de riesgos, datos, seguridad, operación o IA generativa. Esto facilita su uso práctico por parte de órganos de contratación y permite adaptar el clausulado al objeto real de contrato y el sistema o componente que se está contratando. Básicamente es relevante para su adaptación al ciclo contractual completo también, desde la licitación y la adjudicación hasta la operación, la retirada o la finalización del servicio. De este modo, la seguridad se proyecta sobre todo el ciclo del contrato y incluye también elementos relevantes como la reversibilidad, la portabilidad y el plan de retirada como requisitos contractuales, anticipando escenarios de sustitución de proveedor o la finalización del sistema sin comprometer la continuidad del servicio. Y por último, la guía de gestión de proveedores y terceros da un paso más teórico sobre cómo gestionar el clausulado. Entonces aquí tenemos una clasificación de proveedores por criticidad basado en factores de riesgo, lo que permite priorizar los controles y la intensidad de supervisión o nivel de supervisión en función del impacto potencial de cada tercero o sobre el servicio público también. Y también tenemos distintos escenarios de contratación, incluyendo desarrollo a medida, adquisición de soluciones, modelos de propósito general o incluso componentes de código abierto. Y básicamente dentro de esta guía se refleja la realidad actual del ecosistema de IA y de las distintas tipologías que se podría tener. Y luego también otro punto de gran relevancia es la exigencia de transparencia sobre la cadena de suministro y sobre los subcontratistas, y básicamente para asegurar que cuando intervienen múltiples actores y cuando determinadas dependencias pueden afectar a la seguridad o al cumplimiento o a la trazabilidad. Y luego también destaca la necesidad de la documentación suficiente durante el desarrollo, el despliegue y la operación, reforzando la capacidad de seguimiento y auditoría por parte de la organización. Y luego también incorpora cuestiones sobre soberanía de datos, la portabilidad y el plan de contingencia antes de la discontinuidad del proveedor, que son aspectos actualmente muy pertinentes y lo que estamos viendo cada vez más, que son casos que se están enfrentando las organizaciones en cuanto al contratar los sistemas de IA, por lo que estas dos guías atienden a dar unas orientaciones acerca a cómo abordar básicamente tarea dentro de las organizaciones. Y básicamente esto es como hemos organizado para discutir las guías. Si hay alguna guía que quieren saber un poco más en detalle o hacer una pregunta específica, al final de la sesión miramos el panel de preguntas a ver si hay alguno y los atendemos. Y ahora voy a pasar a mi compañero Daniel para que vea los principales tendencias. Ya aprovecho los cascos. Muchas gracias, Paige, y gracias a todos los que seguís conectados, ¿vale? Bueno, un poco después de todo lo que os ha comentado mi compañera, ¿vale? Sobre estas guías de ciberseguridad para inteligencia artificial en Smart Cities que se han desarrollado desde la Junta, pues yo ahora voy a intentar darle un poco de contexto y perspectiva a este trabajo, ¿vale? Porque queremos hacer ver que estas guías no son un ejercicio teórico, sino que nacen como respuesta a una realidad muy concreta, y es que las ciudades inteligentes son hoy uno de los objetivos más atractivos para los ciberataques, ¿vale?
Y la IA, especialmente ahora con la agéntica, que está en boca de todos, está multiplicando esta superficie de ataque a una velocidad que ninguna administración debe ignorar, ¿vale? Así que en los próximos 15 minutillos vamos a hacer 3 cosillas. 1, ver cómo se está utilizando la inteligencia artificial para reforzar la ciberseguridad urbana en ciudades líderes del mundo. 2, analizar algunos riesgos de ciberseguridad que introduce la IA y en particular la agéntica en el entorno urbano. Y 3, conectar todo esto con recomendaciones, próximos pasos que cierran un poco lo que hemos estado presentando hoy desde la Junta, ¿vale? Entonces, aquí vamos a ir un poco al contexto internacional, ¿vale? Porque estas guías están perfectamente alineadas con todo lo que se está haciendo en ciudades bastante avanzadas en materia de ciberseguridad aplicada a Smart Cities, ¿vale? Aquí os traemos 6 ejemplos muy ilustrativos. El primero de ellos, por ejemplo, Helsinki, que ha sido pionera aplicando IA a ciberresiliencia urbana, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que están participando ahora mismo en un piloto europeo que utiliza inteligencia artificial para detectar y anticipar ciberataques, así como reforzar la respuesta que se da a estos ciberataques en servicios digitales para la ciudad. Más tenemos Coventry en Reino Unido, ¿vale? Que utiliza la inteligencia artificial para analizar interacciones entre peatones, ciclistas y vehículos. Aquí hay que tener especial atención, ¿vale? Porque estos sistemas, que suelen ser de visión artificial, al final están procesando datos sensibles y si no están protegidos, pues son una puerta de entrada perfecta para los atacantes. De todas formas, Coventry está demostrando que el diseño seguro desde el origen, el security by design que conocemos de siempre, es imprescindible también en sistemas de inteligencia artificial. Barcelona, muy cerca de nosotros, que ha estado participando y probando una plataforma europea, IRIS, para identificar y gestionar ciberataques en servicios urbanos conectados, muy en línea con el caso de Helsinki, ¿vale? Vail, en Estados Unidos, que aplica inteligencia artificial a la seguridad pública y lo hace con un fuerte foco en agilizar la gestión de emergencias, anticipar incendios, optimizar operaciones de distintos servicios urbanos. También tenemos Hamburgo, ¿vale? Que utiliza la inteligencia artificial para la gestión proactiva de infraestructuras urbanas, permitiendo inspeccionar el estado de carreteras, identificar daño y priorizar intervenciones de mantenimiento con mayor rapidez y precisión. Ámsterdam, que es líder en movilidad predictiva, que utiliza IA para mejorar la gestión de la movilidad, anticipar patrones de tráfico y apoyar decisiones más eficientes en la operación de la ciudad. Fijaos en algo muy importante, y es que estos 6 ejemplos no son solo experimentos, sino que son ciudades que están ya operando con inteligencia artificial en servicios críticos. Y todo lleva un poco a la misma conclusión, que sin ciberseguridad, la inteligencia artificial en una Smart City no es viable, ¿vale? Aquí es donde conectamos un poco con las guías que os ha presentado mi compañera, y lo que la Junta ha hecho es precisamente pues, dotar ahí de un marco de ciberseguridad específico para IA en Smart Cities, que está alineado un poco con lo mejor que se está haciendo a nivel internacional. Vale, luego desde la Junta o desde Andalucía también se están haciendo cosas, ¿vale? Aquí tenemos 3 noticias bastante recientes de iniciativas que se están teniendo. La primera de ellas, pues que la Junta ha lanzado una consulta pública para impulsar la infraestructura propia de inteligencia artificial. Y esto es muy importante desde el punto de vista de ciberseguridad, porque ¿qué buscan con ello? Buscan permitir desarrollar y entrenar modelos de IA públicos y avanzar hacia una soberanía tecnológica sin depender exclusivamente de recursos externos, que además ya veremos luego que consideramos como parte de un riesgo de la inteligencia artificial. Luego, otra noticia de enero, que Andalucía ha sido seleccionada para liderar Eunomia.ai, que es un proyecto europeo muy importante en el marco del programa europeo digital, que ayudará a que las administraciones públicas utilicen la IA, la inteligencia artificial generativa,
de forma segura, controlada y útil para la ciudadanía. Y por último tenemos una noticia, ¿vale?, en el que la ADA, a través del Centro de Ciberseguridad, el CIAN, ha puesto en marcha una campaña de concienciación en materia de ciberseguridad destinada a profesionales, pymes, ciudadanía en general, para que sean más conscientes de los riesgos a los que nos expone pues esta nueva tecnología. Vale, luego comentaros un poco algunos riesgos que identificamos en las guías, ¿vale? Ahí también los tenéis más detallados, ¿vale? Y son riesgos emergentes de la inteligencia artificial para todo el entorno urbano, ¿vale? Entiendo que todos conocéis o habéis escuchado sobre la IA agéntica, pero la IA agéntica al final es esta inteligencia artificial que no se limita únicamente a responder o clasificar, como puede ser el típico chatbot GPT o cualquier cosa, sino que además toma decisiones y ejecuta acciones de manera autónoma, ¿vale? Puede encadenar tareas, conectarse con otros sistemas, operar sin mucha supervisión. Entonces, desde el punto de vista de ciberseguridad, esto trae consigo pues un cambio de paradigma que hay que tener en cuenta, ¿vale? Entonces, os explico estos 5 riesgos que hemos identificado aquí. El primero, una dificultad para aislar y contener los incidentes que puedan darse de ciberseguridad, ¿vale? Al final, si un agente de IA es comprometido, por ejemplo, mediante una inyección de prompts o un ataque adversarial, y este agente está conectado a múltiples sistemas urbanos, pues al final ese incidente se va a propagar a la velocidad de la máquina, no a una velocidad humana, ¿vale? Entonces, contener un incidente agéntico es mucho más difícil que contener un incidente tradicional. Otro riesgo, por ejemplo, la ampliación no controlada del ámbito de actuación, ¿vale? Con los agentes al final se tiende a ampliar muchas veces sus permisos y conexiones para que, pues eso, sean más útiles, tengan más capacidades, y esto en términos de ciberseguridad pues se traduce en una superficie de ataque mucho mayor. El tercer riesgo, una dependencia estructural de proveedores y en plataformas externas, que ya os comentaba un poco anteriormente, que en gran parte de la IA agéntica corre sobre infraestructuras de unos pocos providers globales que son muy grandes, ¿vale? Porque al final son modelos bastante grandes, digamos, y esto significa que al final la ciberseguridad de servicios públicos andaluces puede depender de decisiones, parches o incidentes ocurridos fuera del marco que se tiene identificado. Por eso también esa noticia que os contábamos sobre una infraestructura un poco más enfocada a la soberanía tecnológica. ¿Vale? El cuarto riesgo, el impacto en cascada sobre los servicios urbanos. Al final, en una Smart City todo está interconectado, tráfico, energía, agua, emergencias, veíamos también, transporte. Un único agente que pueda estar comprometido puede provocar un efecto dominó que arrastre múltiples servicios o incluso otros agentes con los que esté conectados, ¿vale? Y luego el último riesgo, un riesgo para la continuidad y resiliencia de servicios esenciales. Y esto es muchas veces el corazón del problema, que hablamos de servicios públicos críticos, ¿vale? No podemos permitir que una IA o que un sistema agéntico deje, por ejemplo, sin agua un barrio o sin semáforos, ¿vale? Entonces, la ciberseguridad en inteligencia artificial en Smart Cities no es un nice to have, es algo que hay que tener en cuenta sí o sí. Vale, y ya para finalizar, ¿vale? Pues daros unos next steps, próximos pasos, conclusiones un poco sobre todo lo que hemos hablado aquí, ¿vale? Y es que las entidades en administraciones públicas deben, en primer lugar, garantizar la transparencia en el uso y la fiabilidad de los sistemas de inteligencia artificial. Al final aquí pues hay que ser muy consciente de que los usuarios de sistemas de inteligencia artificial siempre tienen que saber, por ejemplo, que están interactuando con una inteligencia artificial, ¿vale? En segundo lugar, clasificar el nivel de riesgo de cada sistema de inteligencia artificial conforme al reglamento europeo. Aquí ya sabéis que el reglamento europeo pues, tiene ciertos casos de uso prohibidos, ciertos casos de uso que considera de alto riesgo. Es muy importante que todos los sistemas que se vayan desarrollando desde cualquier administración pública
pues tengan ese inventario de sus sistemas bien clasificado, ¿vale? Y que sean conscientes de las exigencias normativas. Aquí además tenemos guías muy detalladas sobre cómo hacer estas clasificaciones. En tercer lugar, definir un modelo de gobierno de inteligencia artificial con roles y responsabilidades, ¿vale? Y por último, impulsar la formación y concienciación de los empleados en la ciberseguridad y en inteligencia artificial para un uso seguro y responsable. Todas estas cosas al final pues están mucho más detalladas en las guías que se han ido desarrollando, que ahí a la derecha pues tenéis el link donde se encuentran públicas todas esas guías en el portal web de la Junta, ¿vale? Así que os animo a echarlas un ojo y espero que os sirvan, os sean de utilidad. Vale, no sé si hay alguna pregunta. Estoy mirando el chat. Hemos comentado que la presentación se compartirá a todos los participantes, ¿vale? La semana que viene. Se os enviará. Pero no sé si de lo que han comentado nuestros compañeros, pues hay algún tema que queráis. Bueno, disculpad por los temas que hemos tenido de audio, ¿vale? Que creo que han retrasado o han roto en algún caso un poco la dinámica. Espero que haya sido de interés para todos vosotros. Comentar que en el chat no veo ninguna pregunta, no sé si alguien quiere comentar algo. Solo que, como he dicho antes, la presentación sí se compartirá, ¿vale? La semana que viene. Pero, bueno, que es el momento, que si tenéis alguna consulta o queréis comentar algo de los temas tratados, pues sentiros libres, os estoy mirando el chat. Y en caso contrario, ¿no? Vale. Me dicen que no hemos mencionado la herramienta desarrollada por el CCPDA, que entiendo que por las siglas se está refiriendo al CCPDA de Andalucía, ¿vale? Vale, lo tenemos en cuenta porque en realidad las guías están enfocadas a un uso general, tanto para la ciudadanía como para el empleado público, incluso para proveedores. Entonces, sí, podemos hacer mención, pero la realidad es que si no lo mencionamos es por el tema de que tiene que ser una guía que puede usar cualquier persona en cualquier situación que esté relacionada con ese entorno. Entonces, por eso no hemos personalizado ciertos puntos, ¿vale? Pero vale, muchas gracias por tu aportación. A ver. Vale, gracias, Elena. Sí, por supuesto, el IEPD está incluido dentro de, como hemos destacado los aspectos claves de algunos, pero sí que está dentro la evaluación de impacto de protección de datos, por supuesto, está todo incluido. Eso forma parte de la metodología en fases que hemos mencionado. Entonces, las guías son bastante extensos, entonces también para atender para seguir todo, claro, habrá que mirar las guías y verlos un poco más en detalle, porque allí sí que se atiende a todo. Es cierto también que, bueno, pues las guías que hemos elaborado y los temas que hemos elaborado son pues temas muy relevantes hoy en día. Por supuesto, hay mucho más. Me imagino que podríamos elaborar muchísimo más guías al final, y dentro de ese proyecto son las que se ha destacado básicamente de relevancia. Pero por supuesto se atiende, por ejemplo, dentro de la guía de datos utilizados se atiende absolutamente todo lo que tiene que ver con la protección de datos, y también la metodología de gestión de riesgos se atiende a esa evaluación de impacto. Hemos mencionado el marco de Eudería porque me parecía un framework bastante destacable, pero por supuesto que
hay otros elementos que atienden más en detalle sobre cada tema que hemos incorporado y, por supuesto, para abordar absolutamente todo, pues podríamos estar elaborando guías para meses y meses y meses. Entonces, eso. Al final, sí. este webinar está asociado a la iniciativa que se está llevando del CIAN de marcar unas directrices en este ámbito para poder ayudar tanto, pues, como comentaba, a cualquier participante en este ecosistema, ya sea proveedor, ya sea empleado público o ya sea incluso ciudadano, ¿vale? Porque esto nos afecta a todos. Entonces, se hizo una selección de unas guías, de hecho estas guías ahora mismo están vigentes, están publicadas en el link que os hemos mostrado, ¿vale? De la Junta, o sea, están disponibles para cualquier persona que quiera hacer uso de ellas. Pero es posible que en 6 meses, incluso alguna de ellas quede desactualizada. Estas guías hay que mantenerlas, hay que incorporar cualquier cosa que vaya surgiendo, cualquier novedad. Y obviamente sí que han quedado cosas fuera del radar, pero por un tema de alcance y de poder mantener unas guías útiles y dentro de nuestras capacidades, porque al final esto deriva de un proyecto que tiene una fecha de inicio y fecha fin, y ojalá pudiéramos abordar más temas, quizás en el futuro se puedan abordar desde otras iniciativas, pero bueno, que un poco la idea pues era simplemente pues lo que sí que hemos construido, pues dar difusión y bueno, y no ya solo dar difusión a vosotros, sino que vosotros también podáis compartirlas con aquellas personas que consideréis de interés, ¿vale? Vale. Pues nada más, aquí daros las gracias a todos, volver a pedir disculpas por el tema del audio, pero espero que todos hayáis podido escucharnos con claridad y bueno, que haya sido una sesión útil para todos. Así que pues cerramos aquí la sesión y nada, muchas gracias a todos. Gracias.